Hola amigos de Tecnotributaria, este es un video donde vamos a ver un tip importante para tener en cuenta en la construcción de la información exógena, debido a que la Administración de Impuestos realiza análisis estadísticos como este documento que lo pueden descargar de la página de internet de la Administración de Impuestos, donde analiza para este ejemplo, en el caso del impuesto de IVA, por actividad económica, renglón por renglón, los valores que son declarados por los contribuyentes de manera bimestral, cuatrimestral y también lo saca anual. ¿Esto qué quiere decir? Que la Administración de Impuestos desarrolla estudios estadísticos de comportamiento para, de alguna manera, analizar cuál es el comportamiento tributario de los contribuyentes de manera general y cuál debe ser el comportamiento del contribuyente de manera particular. Por lo tanto, nosotros debemos de tener presente esto y hacernos la pregunta, ¿cómo puedo yo aplicar esto en mis clientes o donde laboro? Para las personas que tomen el seminario, vamos a hacer un ejemplo de, con la información que vimos anteriormente, cómo podemos calcular la rentabilidad promedio de acuerdo a la actividad económica de nuestros clientes o donde trabajemos. ¿Qué debemos hacer? Hacer un Excel con todos los renglones de la declaración de IVA y pasar los valores. Por ejemplo, en este ejemplo es cuatrimestral del año 2019, hemos de tener referencia de años atrás y así además sacar un consolidado de todo el año 2019. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, que en el cuatrimestre 1 las ventas del total del año representan el 20%, para el cuatrimestre 2 el 30% y para el cuatrimestre 3 el 50%. Esto quiere decir, o esto nos muestra el comportamiento de ventas donde podemos determinar que en el último cuatrimestre, que sería de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es cuando esta empresa, esto es un ejemplo prefabricado, pero comercializa el 50% de sus bienes o servicios. Por lo tanto, ese comportamiento también lo deberíamos de analizar cada año en nuestros clientes para determinar cómo se comportan las ventas y cómo la Administración de Impuestos espera de alguna manera recibir estos ingresos y estos pagos de los impuestos de acuerdo a estas proporciones. Si en algún momento hay alteraciones, pues podemos entrar a mirar qué sucede. Para compartir una experiencia, un contribuyente al cual asesorábamos en años pasados, en el mes de diciembre, este contribuyente se dedicaba a la distribución de harina de trigo, harina para buñuelos y otros productos de panadería. Normalmente en los meses de diciembre se comercializa más este producto porque es el tiempo en el que se realizan los buñuelos, la natilla. Pronto las personas consumen más pan y él compraba bastante inventario incluso para pasar algunos días de enero, ya que algunas empresas cierran, salen a vacaciones y él debía mantener un inventario que le permitiera pasar esos días en los cuales no le suministraban el producto. Resulta que por un invierno que hubo en ese tiempo y llovió muy duro en una noche, se inundó la bodega, se perdieron un buen porcentaje de las mercancías y ese contribuyente tuvo que volver a comprar algunos productos, lo cual aumentó los impuestos descontables y disminuyó el margen de contribución del impuesto de IVA de manera general. Al pasar algunos meses, la Administración de Impuestos nos llamó, nos envió un requerimiento de información donde nos solicitaban los datos de la declaración de IVA para determinar justamente por qué esa disminución en el pago del impuesto. Por lo tanto, la administración sí evalúa todos estos componentes que incluso a veces nosotros los contadores no los conocemos de las empresas en las que trabajamos. Es importante que tengamos estos análisis estadísticos propios de nuestros clientes. Bueno, entonces acá ya tendríamos un dato estadístico del porcentaje de ventas por cuatrimestre o bimestre. También debemos de sacar un porcentaje de acuerdo o tomando como base el ingreso que debe ser el mayor de la declaración de IVA. Acerca de, por ejemplo, las devoluciones, simplemente pues sacamos la relación para sacar el porcentaje que sería devoluciones dividido entre el total de ventas y tendríamos, por ejemplo, que normalmente en esta empresa
el 0,70% de las ventas pueden presentar devoluciones. Y asimismo lo podemos hacer con las compras de bienes grabados de servicios, también las devoluciones. Y este es un dato importante, y es sacar cuál es la utilidad, una especie de utilidad bruta en la declaración de IVA de los ingresos netos menos las compras netas. Nos dará una utilidad bruta de esta declaración, por ejemplo, para este ejemplo, del 15,80. Este porcentaje lo hemos de analizar y lo hemos de mantener en el tiempo, o normalmente se debería mantener en algún momento que se presente alguna variación. Deberíamos de conocer por qué, porque se compró de más, porque se vendió menos. Entonces debemos de analizar cuál es el comportamiento con estos márgenes y con estos porcentajes que podemos sacar de las declaraciones de IVA. Bueno, recordemos que debemos hacer estos análisis estadísticos de porcentajes porque la administración de impuestos lo hace. Entonces es importante que nosotros conozcamos, muchas veces ellos conocen más al contribuyente donde nosotros trabajamos que nosotros mismos como contadores. Entonces acá también lo podemos hacer con los IVA generados y con los IVA descontables. En este ejemplo el margen de contribución es del 3%, quiere decir que del total de ingresos el 3% es el valor que paga finalmente de impuesto de IVA. Siguiendo con el ejemplo, este contribuyente presentó datos similares en cuanto a los porcentajes en el cuatrimestre 2 de 2019, en el cuatrimestre 3 y en el consolidado. Ahora vamos a pasar a analizar un comportamiento continuando con el ejemplo para el año 2020. Recordemos que en el año 2020 pues tenemos la pandemia, eso no nos va a olvidar nunca, pero entonces acá la administración de impuestos normalmente esperaría que un contribuyente venda la inflación más 1,2 de incremento de ventas, sería el comportamiento normal y que esperaría, digamos, que en un escenario de crecimiento económico o de estabilidad. Lógicamente, en el año 2020 se presentaron dificultades porque, por ejemplo, para este ejemplo, de los 4 meses solo trabajó 3. Recordemos que finalizando el mes de marzo se decretó el aislamiento y las personas no laboraron. Entonces acá uno debe tener presente, por ejemplo, por qué en el cuatrimestre 1 se vendió menos, pues justamente porque no se elaboró el mes de abril. Entonces en esta empresa, por ejemplo, sucedió que se vendió solo 3 meses, pero también se compró menos. ¿Y por qué se compró menos? Porque a pesar de que se pudo vender 3 meses, este contribuyente consideró no comprar lo mismo y más bien disminuir el inventario, y esto lógicamente, por ejemplo, impacta en los ingresos, donde analizamos acá cuál es la utilidad bruta. A pesar de que son menores ingresos, al comprar menos se genera una mayor rentabilidad bruta del impuesto de IVA. Por ejemplo, acá se incrementa en un 122,61% a pesar que se vendió menos. Esto debido a que este contribuyente compró menor cantidad de bienes. Esto es importante conocerlo. Como les digo, la mayoría de las veces la administración de impuestos nos llega y ellos ya han hecho todos estos análisis y nosotros tendríamos que mirar cómo responderlo, pero si lo sabemos previamente, pues mucho mejor. Todo esto además también impacta, o lógicamente, en el margen de contribución final. Por ejemplo, normalmente era el 3%, acá se incrementó a pesar de vender menos al 8,65%. Esto ya es un dato atípico, pero tiene una justificación relativa en el entendido del tema de la pandemia, que modificó las ventas y también la estructura de costos y de compras que normalmente puede presentar un contribuyente en tiempos normales. Continuando con el ejemplo, en el cuatrimestre 2 también la pandemia hizo las suyas y normalmente el aislamiento se redujo un poco en el mes de mayo, entonces algunos iniciaron a mediados de mayo, eso lógicamente también disminuye las ventas. Y para este ejemplo el contribuyente hizo unas devoluciones de 12.500.000 pesos, generando un incremento del 4.066%.
esto es algo atípico, pero puede tener alguna razón debido a que, por ejemplo, en este caso prefabricado, pero fue algo similar a un contribuyente que tenemos, aprovechó y negoció la devolución de algunos productos que tenían una baja rotación, pero que debía pagar y mejor renovó un poco más el inventario. Los proveedores aceptaron, pero esto afecta, lógicamente, por ejemplo, incrementa la utilidad bruta y en este ejemplo la incrementó un 17,14%. ¿Por qué? Porque a pesar de que se vende menos, se genera un inventario, se disminuye el costo con las devoluciones en compras y eso también incrementa incluso el margen de contribución a un 6,83%. Recordemos que tenemos un 3%. Por lo tanto, acá, a pesar de que se vendió menos, se contribuye un poco más, siendo un dato atípico, algo justificado con el tema de la pandemia, pero debemos de conocerlo previamente. Bueno, continuando con el ejemplo, ya en el cuatrimestre 3 se estabilizó y presentó datos similares a los que manejaba normalmente. Acá es importante conocer todos estos temas porque, como les decía, la administración de impuestos los tiene y nosotros no. Ahora en este año 2020 digamos que podemos tener un margen de maniobra, que es el tema de la pandemia, es algo real, pero en nuestras empresas también, cuando presentemos estas variaciones o estos datos atípicos, profundicemos un poco más y determinemos por qué se cambian, digamos que la estadística y los porcentajes que manejamos normalmente, debido a que estos cambios pueden generar en algún momento algún requerimiento de información de la administración de impuestos, y pues si conocemos previamente nosotros mismos la información, pues ya tendríamos como un espacio ganado, un tiempo ganado de análisis y para justificarle en algún momento a la administración de impuestos estos cambios en el comportamiento. Finalmente, los invito a que participen en el seminario Gestión Información Exógena 2020. Lo vamos a realizar con la herramienta OneNote. Le compartimos, para eso deben de tener un correo electrónico de Outlook, nosotros se lo podemos abrir. Acá encontrarán, por ejemplo, la introducción, que es la parte inicial del seminario, donde deberán de desarrollar esta temática en orden consecutivo, pero incluso si una vez ustedes lo terminan y requieren repasar, pues pueden venir a la herramienta, mirar por ejemplo el formato 10.01, el 10.03, estudiarlo nuevamente. Aquí encontrarán algunos tips como los que vimos en esta clase, y también acá habrá un contenido nuevo, que es aquel por si de pronto sale una nueva resolución o algún aspecto que querramos nosotros y complementar, lo vamos a publicar en esta parte. Como pueden ver, esto es una herramienta muy sencilla de manejar. Acá tendrán una guía, ejemplos, también la clase, que será un video donde ustedes irán desarrollando la temática. Mayor información en la página de internet www.tecnotributaria.co. Acá encontrarán las formas de pago y mayor información del seminario. Muchas gracias.